Voy a hablar de uno de mis libros favoritos, que es este, un libro del arquitecto holandés Ren Koolhaas, que se titula Espacio Basura, publicado en español en la editorial Gustavo Gili, concretamente en esta colección Gustavo Gili Mínima, en una traducción realizada por Jorge Sainz, y se trata de un texto, como vamos a ver, no muy extenso, pero sin embargo tremendamente intenso, que apareció publicado en el número 100 de la revista October, que es un número especial dedicado a la obsolescencia, en el que participaron también T.G. Clark, Hal Foster, y donde se encuentra reproducida una importante mesa redonda sobre las condiciones de la crítica de arte. También en este volumen de la revista October se encuentra un ensayo de Hal Foster que se titula The ABCs of Contemporary Design, el ABC del diseño contemporáneo. Y es importante subrayar que está ahí ese texto porque voy a hacer un comentario tanto de Espacio Basura cuanto de esta bellísima edición que se publicó en Nothing Hill Editions en el año 2013, reimpresa en el 2016, que es el volumen que tengo aquí, en el que está Junk Space, Espacio Basura de Ren Koolhaas, y después está Running Room de Hal Foster. Running Room, que se puede traducir literalmente como habitación para correr, pero también a veces running room significa espacio en funcionamiento, y running room también tiene que ver con el espacio o el margen de maniobra. Aunque se dice siempre que Junk Space apareció publicado en el 2002, como yo mismo acabo de señalar, en la revista October, en realidad tenemos ya ese texto en el volumen publicado en Taschen en el año 2001, que es que no es otro que el proyecto sobre la ciudad, el Harvard Design School Guide to Shopping, editado por Chiwa Judy Chung, Jeffrey Inaba, Ren Koolhaas, Seng Sung Leong. Y aquí está el texto de Junk Space, que precisamente lo he marcado para que lo veamos, que es este. Y ahí tenemos el texto maquetado así de una forma tremendamente apretada en este volumen sobre los centros comerciales, sobre los espacios para el consumo. He puesto también sobre la mesa otros textos de Koolhaas. No va a ser una lección sobre la arquitectura y sobre las teorías arquitectónicas de Koolhaas, pero sí quería tenerlo sobre la mesa porque a ellos remite Hal Foster en su epílogo a Espacio Basura. Por supuesto, va a tener que remitir inevitablemente, como todos aquellos que estudian la obra de Koolhaas, al libro Delirious New York, del que existe también traducción en Gustavo Gili. También hay que hacer alusión a otro volumen publicado en Gustavo Gili Mínima, que es el librito sobre la ciudad genérica. También tenemos que tener presente, evidentemente, el maravilloso, el libro referencial sobre la escala SML-XL, publicado por Omar Ren Koolhaas y Bruce Mau. También he colocado aquí sobre la mesa el brutal volumen que publicó Ren Koolhaas, que se titula Elements of Architecture, que es el volumen que salió en Taschen, vinculado al año en el que fue el comisario de la Bienal de Venecia de Arquitectura, en el 2014. Y también he traído un librito que comentaré en un vídeo más adelante, que es el libro de la muestra que acaba de realizar en el Guggenheim de Nueva York, el Countryside Report, la edición de bolsillo, también publicado por el Guggenheim y por Taschen, sobre la cuestión de la relación con la naturaleza, la relación con el campo. Pero vamos con Espacio Basura, y voy a seguir el texto en su versión al español de Gustavo Gili, y luego pasaré a trabajar sobre el volumen de Nothing Hill Editions del 2013-2016. Bueno, el texto de Koolhaas
Es, sin ningún género de dudas, un texto que tiene un carácter provocador, que tiene un carácter también paródico, que está lleno de hallazgos literarios y verbales, que tiene todo ese carácter incluso de un libelo, de un material de combate. Comienza con la frase siguiente: el conejo es la nueva ternera, debido a que aborrecemos lo utilitario, nos hemos condenado a una inmersión de por vida en lo arbitrario. Va a comenzar hablando sobre el espacio basura y el carácter residual que la humanidad está generando en el planeta, convirtiéndolo en un basurero, y como dice, el producto construido de la modernización no es la arquitectura moderna, sino el espacio basura. El espacio basura es la apoteosis, por tanto, de la arquitectura de la modernidad, pero también es su derretimiento. El espacio basura es la suma total de nuestro éxito actual. Hemos construido, dice Kohlhaas, más que todas las generaciones anteriores juntas, pero en cierto modo no se nos recordará a esa misma escala. La arquitectura, para Kohlhaas, así lo dice de forma provocadora nada más comenzar este texto, desapareció en el siglo XX. Hemos estado leyendo una nota a pie de página con un microscopio. Nuestra preocupación por las masas nos ha impedido ver la arquitectura de las personas. El espacio basura parece, nos dice, una aberración, pero es la esencia, es lo principal de la modernidad. Es el fruto, esta es una frase muy conocida, del encuentro casual entre la escalera mecánica y el aire acondicionado concebido en una incubadora de pladur. Y estas tres cosas, el aire acondicionado, la escalera mecánica y el pladur, faltan en los libros de historia. Es evidente que aquí Kohlhaas está jugando con la famosa frase de El conde de Lautréamont en Los cantos de Maldoror, bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, que va a ser reutilizado por André Breton en el Manifiesto del Surrealismo, y aquí dirá que la escalera mecánica, el ascensor y el pladur son las condiciones del espacio del consumo, del espacio de esos shopping centers, ¿no? Pero en general también de los aeropuertos. Es siempre este espacio basura interior y tan extenso, dice, que raramente se perciben sus límites. Es un espacio fundamentalmente desorientador, es decir, que favorece la desorientación, lleno de espejos, superficies pulidas, dentro del cual parece que se puede producir eco. Y también es un espacio clausurado. Es un espacio sellado y clausurado y sellado gracias a la tecnología, la técnica del aire acondicionado. Antes o después, viene a decirnos en una prognosis cumplida, en una hiperstición, antes o después todo espacio condicional se convierte en espacio basura. El espacio basura es una especie de destino y también es un castigo para la arquitectura, y esto se encuentra en los casinos, en los parques temáticos, en los aeropuertos. Tiene que ver también con la famosa fórmula del less is more, menos es más, que Venturi va a convertir en less is a bore, menos es un aburrimiento. Kohlhaas lo va a convertir en la dimensión de more is more, más es más. Es decir, el espacio basura es esa tendencia al bigness, es decir, al gigantismo, esa dimensión de lo enorme, de lo desmesurado, pero sobre todo dice que el espacio basura está demasiado maduro y desnutrificado al mismo tiempo. Es un colosal manto de seguridad que cubre la Tierra con un monopolio de seducción. El espacio basura, dice en otra frase brillantísima, es como estar condenado a estar en un jacuzzi perpetuo con millones de tus mejores amigos. Es un enmarañado imperio de confusión que funde lo elevado y lo mezquino, lo público y lo privado, lo derecho y lo torcido, lo atiborrado y lo famélico, para ofrecer un mosaico ininterrumpido que está al mismo tiempo permanentemente inconexo. Lo que es el espacio basura es una vacuidad terminal, en la que juega con la idea de terminal, terminal aeroportuaria, terminal de estación de autobuses, también terminal en el sentido incluso de computacional, pero el vacío de lo terminal, el vacío del propio final. Un espacio en el que no hay muros, en el que solo hay tabiques, en el que la estructura cruje invisible bajo la decoración. La iconografía del espacio basura, dice en la página 12, es 13% Roma, 8% Bauhaus y 7% Disney, estando casi empatados la Bauhaus y Disney, y un 3% Art Nouveau, seguido de cerca por el estilo Maya. Bueno, no cabe duda
que la brillantez que tiene Kohlhaas está aquí pues puesta de manifiesto, y sobre todo el sentido corrosivo del humor que manifiesta. Es una especie, dice el espacio basura, de permanente intento de monumentalizar lo, diríamos nosotros, cutre y casposo, pero también es un salvapantallas que tiene que ver con la amnesia instantánea de la contemporaneidad. Aunque no es, dice, algo estrictamente no arquitectónico, el espacio basura tiende hacia lo abovedado, tiende hacia la cúpula, tiende hacia la cupularidad, y sobre todo tiende a utilizar lo desusado, que lo vuelve normativo, y también tiende a producirse como una suerte de arquitectura histérica, que recuerda también la noción de lo sublime histérico que no histórico, tal y como lo presenta Friedrich Jameson en el posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío. La estética, dirá, es bizantina, espléndida y oscura, escindida en millares de fragmentos, todos visibles al mismo tiempo, un universo casi, dice, panóptico, en el que todos los contenidos se recomponen en una fracción de segundo ante los ojos aturdidos del observador. Cuanto más habitamos lo palaciego, más informalmente parece que vestimos. El espacio basura está pensado para recorrerlo con pantalones cortos, zapatillas deportivas, sandalias, chándal, borreguillo sintético, vaqueros, chaquetón y mochila. Y es sobre todo un espacio que está entre la desolación de, diríamos nosotros, el chandalismo o lo chandalero y el frenesí del consumo. Es un espacio que se presenta como si fuera permanentemente transparente, y esa transparencia solo revela para Rencoljas todo aquello en lo que no podemos tomar parte. Con las campanadas de medianoche, todo ello puede volverse un estilo, dice, gótico taiwanés. Después de 3 años puede derivar a lo nigeriano de la década de 1960, chalé noruego o cristiano por omisión. Los terrícolas viven ahora en un esperpento de jardín de infancia, y es ahí donde se está no creando forma, sino haciendo que proliferen todo tipo de variaciones, de delirios o de chorradas, pero sobre todo dirá Rencoljas que la regurgitación es la nueva creatividad. Una creatividad que a veces tiende hacia lo unitario y estandarizado, y todo hacia eso que va a llamar en algún momento el cripto pixel o la criptopixelización. Y los verbos anteriormente impensables en la historia de la arquitectura se han convertido ahora en cruciales. Se trata de grapar, pegar, plegar, verter, encolar, disparar, duplicar, fundir, verbos o formas de proceder que se han vuelto indispensables en la arquitectura contemporánea, y especialmente en el espacio basura, que es un espacio entrópico. Y aquí se podría poner en relación esta noción de arquitectura basura como arquitectura entrópica con la entropología de Robert Smithson y la dialéctica de sitio y no sitio, y es un espacio interminable, pero al mismo tiempo entrópico, dice, porque siempre hay goteras en algún lugar del espacio basura, que es una observación yo creo que muy precisa. Basta, por ejemplo, ir en cercanías a la T4 de Foster y Lamela, de Rogers y Lamela, para al llegar allí a la T4 y subir la escalera mecánica, no entre el pladur, sino también esa fusión de escalera mecánica en espacio abierto o semiabierto con hormigón armado, pues veremos cómo no paran de caer goteras, y lo tenemos todo llenos de cubos, y de repente es una arquitectura como de alta tecnología, una arquitectura ingenieril, y está toda ella pues penosamente articulada, con lo cual no hace otra cosa que generar estas goteras. El espacio basura, dirá Kohlhaas, desgasta y a cambio se desgasta. Por todo el espacio basura hay conjunto de asientos, filas de sillas modulares e incluso divanes, como si la experiencia que el espacio basura ofrece a sus consumidores fuese significativamente más agotadora que cualquier otra sensación espacial anterior. También una observación fantástica, es decir, toda esta sensación que hay en los espacios basuras de todo tipo de espacios para sentarse antiergonómicamente, es decir, de una forma que no va a ser sino al final tremendamente incómoda, pero una sensación de abotargamiento sensorial y de cansancio inevitable. Todas las superficies, dirá en la página 21, de los espacios basura son arqueológicas superposiciones de diferentes periodos, pero en realidad la tipología es la del vertedero. El espacio basura, dice con brillantez, lo que hace es mostrar la tiranía
del olvido. En el espacio basura, los flujos conducen al desastre. En la página 25 dice lo siguiente: dentro del metacampo del juego del espacio basura existen otros campos de juego más pequeños. Esta idea de campo de juego, que es lo que luego Foster va a utilizar como running room, como un espacio de juegos, como un espacio de maniobras, como un espacio de funcionamiento, como un espacio para los ejercicios, ¿no? Coincidiendo con la noción alemana de Spielraum, ¿no? Estos espacios para juegos más pequeños son habitualmente las superficies menos deseables, sectores, dice, de miniaturización repentina, a menudo debajo de las escaleras, siempre cerca de los fondos de saco, y agrupaciones de construcciones de plástico de pequeñas dimensiones, toboganes, balancines, columpios, rechazadas por su pretendido público y convertidas en un nicho basura para los viejos, los perdidos, los olvidados, los dementes, el último espasmo de la humanidad. En el espacio basura propiamente no se está, ni se habita, sino que es un espacio para el tráfico, lo que llamaba Marco G. los no lugares, ¿no? Espacios de circulación, ya sea en la terminal en el aeropuerto, ya sea en el metro, en la red de autopistas, que es en sí misma un gigantesco espacio basura. A veces también el espacio basura se revela como aquello que es fundamental en los grandes almacenes, en los clubs nocturnos, e incluso un apartamento de soltero, dice con brillantez, también es un espacio basura. Es decir, todo aquello que se convierte inevitablemente en una pocilga de la noche a la mañana y sin avisar. Se puede ver el espacio basura, por ejemplo, como una especie de cama sin hacer de otra persona. Es decir, lo desagradable que nos supone entrar en una casa y ver de otra persona una cama sin hacer, que nosotros en la nuestra ni siquiera lo advertimos. Dirá que los espacios basura son impuros, torturados y complejos. Solo existe porque nunca se trazaron de manera consciente. Solo una perversa coreografía moderna puede explicar los giros y las vueltas, los ascensos y los descensos, las súbitas inversiones que incluye el típico recorrido desde el mostrador de facturación hasta la pista de estacionamiento en el típico aeropuerto contemporáneo. Son estos grotescos itinerarios que pasan junto a todo tipo de tiendas, los duty free, perfumes, obras en curso, ropa interior, ostras, pornografía, venta de teléfonos móviles, todo un conjunto, dice, de increíbles aventuras para el cerebro, la vista, el olfato, el gusto, el útero y los testículos. Y a pesar de la cantidad de cosas que ofrece el espacio basura, la sensación es la de un gran vacío y de lo que llama un espacio que tiene algo de fascismo sin dictador. Un espacio de tolerancia nula y de lealtad nula, un espacio insulso que no deja de ampliarse. Lo que antes era residual se declara ahora la nueva esencia y el foco de la intervención. Aquí nos encontramos con lo que Rencolhas llama la maldición del espacio público y sobre todo aclara esa cuestión de que se trata de un fascismo latente, acallado tranquilamente en la señalización, los taburetes y la simpatía. El espacio basura es post-existencial, nos hace sentir inseguros del lugar donde estamos, oculta a dónde vamos y anula el lugar en el que estábamos. ¿Quiénes pensamos, se pregunta Colhas, que somos? ¿Qué queremos ser? Y pone entre paréntesis, nota para arquitecto, pensamos que podíamos hacer caso omiso del espacio basura, visitarlo a escondidas, tratarlo con desdén condescendiente o disfrutarlo a través de otros. Como no podíamos entenderlo, hemos tirado las llaves, pero ahora nuestra propia arquitectura está infectada. Se ha vuelto igual de lisa, inclusiva, continua, retorcida, abigarrada, repleta de atrios. La firma basura, basura con la R de término registrado, es la nueva arquitectura. Y esa es la razón por la que Rencolhas y su equipo deciden hacer el impresionante volumen de la guía de la venta o la guía de los espacios comerciales, la guía del shopping, y hacen todo este libro, como siempre en el caso de Colhas y de OMA, lleno de todo tipo de ilustraciones y con una cantidad impresionante de textos. Habría que recordar que en este Project on the City, el Harvard Design School Guide to Shopping, colaboran entre otros Hiromi Hosaya, Jeffrey Inaba, John McMorrow, Juan Palep Casado, Marcus Schaeffer, Luis Wyman,
Hans Ulrich Obrist, Denise Scott Brown, Robert Venturi, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, también con todo lo que tiene el trabajo de Kohlhaas de diálogo con Learning from Las Vegas, de Venturi, Scott Brown, Eisenhower, solo que ahora ya ampliada su escala, es decir, entrada en esta escala del gigantismo, en esta escala de la desproporción mastodóntica del propio espacio basura. Cualquier cosa, dice Kohlhaas en la página 35, alargada, las limusinas, los miembros de un todo, aviones, se transforman en espacio basura, pues abusa de su concepción original. Restaurar, recolocar, reagrupar, reformar, renovar, revisar, recuperar, rediseñar, retornar, los mármoles, dice, del Partenón, rehacer, respetar, los verbos que empiezan por re producen espacio basura. El espacio basura, termina por decir, en esta parte será nuestra tumba. Algo que es muy importante es cuando se plantea la cuestión de la política o lo político en el espacio basura. Así en la página 36 dirá que el espacio basura es político. Depende, dice, de la eliminación centralizada de la capacidad crítica en nombre de la comodidad y el placer. La comodidad es la nueva justicia. No es exactamente el todo vale del eclecticismo. En realidad el secreto del espacio basura está en que es promiscuo y al mismo tiempo represivo. A medida que prolifera lo informe, lo formal se atrofia y con ello todas las reglas, las ordenanzas y los recursos. Es como si se hubiese, dice, malentendido Babel. La lengua no es el problema, sino solo una nueva frontera del espacio basura. Estamos como en una ola, dice, proactiva de nuevos oxímorones para dejar en suspenso la antigua incompatibilidad de vida y estilo, realidad televisión, mundo música, museo almacén, comida sala, salud cuidado, espera vestíbulo. Es decir, parece que ha desaparecido toda esa dimensión de lo dicotómico, pero hemos entrado en una nueva bipolaridad, hemos entrado en una sonora amalgama, dice, de las categorías. El espacio basura conoce todas nuestras emociones, todos nuestros deseos. Es como estar, dice, no solamente en ese jacuzzi con millones de nuestros amigos, sino en el vientre del gran hermano. Y estamos en este espacio repulsivo, como lo es una habitación de hotel, pero también en espacios donde estamos desprovistos de toda privacidad, accediendo a lo que él llama un nirvana a crédito, y estamos en esos espacios cupulares gigantescos, pero también miniaturizados, dice con brillantez, con la Biblia en la mesita de noche. Esta es una frase que me encanta y que tengo, como tantas otras en este libro, subrayadas en azul y en rojo, porque sencillamente esta es la experiencia que todos hemos tenido de estar en un hotel y de repente ahí, cutre o no cutre, abres la mesita, abres el armario, está vacío, abres un cajón, está vacío, abres los cajones allí debajo del televisor, están vacíos, tienes que meter allí tus 3 calzoncillos que has llevado, 2 camisetas, 4 calcetines en función de lo limpio que quieras estar o el olor a podredumbre y sudor que vayas a tener en esa estancia tuya en Guayaquil o quién sabe si en Estambul o directamente en Nueva York, y abres el cajón y de repente, clac, te encuentras allí con el Nuevo Testamento, es decir, te encuentras allí con la Biblia y lo cierras como diciendo, joder, he venido con poco, pero de repente aquí me está esperando esto, como la mala conciencia de los ideales ascéticos en este espacio verdaderamente de basura. Gracias, dirá en la página 41, al espacio basura, a la vieja aura benjaminiana, se le ha inyectado un nuevo lustre para alumbrar una súbita viabilidad comercial. Barcelona se fusionó, dice, con los Juegos Olímpicos, Bilbao con el Guggenheim, la neoyorquina calle 42 con Disney. Dios ha muerto, el autor ha muerto, la historia ha muerto, tan solo el arquitecto sigue en pie, una insultante broma evolutiva. La escasez de maestros no ha detenido la proliferación de obras maestras. Brillante, ¿no? Es decir, ha muerto todo en este sentido post-nietzscheano, post-bartesiano, el autor ha muerto, la historia ha muerto, Fukuyama, ya, pero aquí siguen los arquitectos, porque los políticos quieren tener los arquitectos y quieren crear sus ámbitos neoegipcios, nuevas pirámides en un tiempo que es sencillamente el del país de los lotófagos, en el que tenemos la amnesia completa, el olvido absoluto. Nos dirá que el espacio basura reduce a urbanidad lo que es urbano, en lugar de vida pública, espacio público registrado. En el tercer milenio, el espacio basura asumirá, dice Kohlhaas en la página 42, la responsabilidad del placer y la religión. Y ahí estaremos sometidos a lo que llaman los guiones más dictatoriales, desde el prepotente discurso del camarero,
hasta los gulags de los contestadores automáticos y al otro extremo del teléfono las normas de seguridad de los aviones y unos perfumes cada vez más insistentes. Es decir, la humanidad se verá intimidada. Y esta dimensión intimidante de los controles poblacionales, de la sociedad de control en el sentido deleuziano, esto se acentúa en el presente, es decir, se acentúa en el tiempo de la cuarentena, el confinamiento, el COVID y todo lo que va a venir en la llamada nueva normalidad. El escenario, dirá Kohlhaas, escogido para la megalomanía y lo dictatorial ya no es la política, sino el entretenimiento, en el sentido de la cultura del entretenimiento y también, como veremos con Foster, de la sociedad del espectáculo. Lo tenemos la imagen en movimiento, la montaña rusa, el sonido grabado, los dibujos animados, los payasos, los dinosaurios, la guerra. Salvo los famosos, de los que hay una espectacular escasez, no hemos añadido nada, solo lo hemos reconfigurado. Bueno, esto que dice aquí Kohlhaas, porque no con todo vamos a estar de acuerdo, pues no es cierto. Nuestra época no es una época en la que falten los famosos, es decir, no hemos añadido nada, al contrario, hemos aumentado vertiginosamente la cantidad de famosos que reclama y que articula y que genera en todas direcciones nuestra sociedad. Es decir, basta poner la televisión a las 4:30 de la tarde y conectarse, por ejemplo, con todo lo que es la telebasura para ver la necesidad de crear una combinación absolutamente nauseabunda de absoluta banalidad, de cretinismo institucionalizado, de verborrea y tertulialismo irrefrenable y también de esa generación de un famoseo que no es otra cosa que una, digamos, materialización de aquello que dijera de una forma tan ácida Baudrillard cuando advirtiera que los concursantes de Gran Hermano no son otra cosa que los sucesores o los herederos del portabotellas de Marcel Duchamp, es decir, son la banalidad absoluta, solo que ha sido pedestalizada no en el museo, sino a través de los medios de comunicación y por lo tanto finalmente ocupan un espacio en nuestra mente y lo que frenan es la posibilidad de que exista algo que sea antagonista, que sea disidente, que presente otro escenario crítico narrativo diferente de la pura dimensión del aplanamiento mental, de la inercia de la huelga de los acontecimientos. Por tanto, una cosa es que los famosos que tengamos sean famosos estructuralmente putrefactos, es decir, podredumbre casi pre o poshumana, pero el famoseo existe. Por eso cuando leí este párrafo, pues escribí aquí no, porque no estaba en ningún sentido de acuerdo. Dirá que estamos en el entretenimiento, es decir, en esta dimensión de empresa y entretenimiento, esta idea del corpotainment, es decir, del entretenimiento corporativo y también de una nueva estética que se basa en el poder empresarial como poder de eliminación, de exaltación de lo eficaz y de erradicación del exceso. Esto es la abstracción como camuflaje y la búsqueda, muy bien visto, de lo que él llama lo sublime empresarial, eso sublime empresarial que es también toda la ideología neoliberal del emprendizaje y del emprendedor. Tenemos, por supuesto, una euforia enlatada y una risa enlatada en la que se mezcla la disonancia, la torpeza, el genio y la anarquía. El espacio basura, nos dirá en la página 46, es un espacio como vacación, es el espacio como vacación. Antes había una relación entre el ocio y el trabajo, una imposición bíblica que dividía nuestras semanas y organizaba la vida pública, el fin de semana, ¿verdad?, como espacio de la oración, pero también del recogimiento y no del trabajo. Y ahora trabajamos más duro, atascados en un inacabable viernes informal. También brillante esta formulación, es decir, el 24/7 es un 24/7 que también tiene esa especie de dimensión de es una grandísima fiesta y es una especie como de participación eufórica y también narcótica en los placeres de la vida común, de esa especie de neoyupismo empresarial o del emprendizaje, en un viernes, pero un viernes que se prolonga como la semana continua, el año continuo, la vida continua, de la optimización de sí mismo, es decir, de una optimización necesaria, que es de lo que se hablaba, por ejemplo, en el diccionario del emprendimiento y la optimización que comenté recientemente del libro de Sebastian Revendish, con toda la reflexión que hace sobre las trayectorias curriculares, sobre el vértigo de la temporalidad, sobre ese aceleracionismo, sobre esa sensación también de completa nulidad. Estamos en un oxímoron completo, que es la manifestación de un deber, que es también el querer tener satisfacción dentro del trabajo, pero sobre todo en esa globalización que transforma el propio lenguaje en espacio basura. El lenguaje ya no se usa para explotar, definir, expresar o confrontar, sino para dar rodeos, desdibujar, ofuscar, disculpar y conformar,
para balbucear, es decir, para tartamudear, para no la procrastinación, es decir, la vagancia y el estar constantemente posponiendo la realización de aquello que tendría que ser hecho y regodeándose en esa sensación de molicie absoluta, sino también en esa especie de demanda constante de afecto y de empatía, que lo que hace es imposibilitar también el ejercicio de un pensamiento, de una actitud crítica, incluso de una confrontación que permita una intensificación, una radicalización de los problemas en vez de la reducción absoluta a puré o a potitos bledine. Nos encontramos en lo que llama Kohlhaas la orquestación satánica del sinsentido, en un momento en el que el progreso global del espacio basura representa un destino manifiesto final, esto es el mundo como espacio público. Estamos en un momento en el que el propio paisaje ha sido convertido en espacio basura. Aquí habla de un balde en paralelo, de una nueva selva tropical, que es algo que va a darle muchas más vueltas luego en el trabajo que acaba de realizar de Countryside Report para el Guggenheim sobre la relación que tenemos con la naturaleza y también con el paisaje y con las cuestiones ecológicas, y cómo el espacio basura se torna biobasura, es decir, la ecología se torna espacio. Y frente a toda aquella pureza o aquella ideología de la pureza monumental como objetivo originario de la arquitectura moderna en Le Corbusier, en Mies van der Rohe, en Gropius, lo que tenemos ahora es en realidad una megalomanía ingenieril que ha conducido pues, a un diseño que introduce a veces inyecciones masivas de lirismo, pero que es sencillamente la más completa de las decadencias. Aquí le pega un buen palo a Calatrava, dirá en la página 52, las estaciones ferroviarias se despliegan como mariposas de hierro, los aeropuertos refulgen como ciclópeas gotas de rocío, los puentes unen orillas a menudo insignificantes con versiones grotescamente ampliadas de un arpa, a cada riachuelo su Calatrava. A veces cuando el viento sopla fuerte, esta nueva generación de instrumentos se agita como si lo estuviese tocando un gigante o tal vez Dios, y la humanidad se estremece. Es decir, también el espacio de Calatrava, cosa que comparto absolutamente, es la manifestación del espacio basura lírico o del espacio basura pseudomístico y verdaderamente casposo. Bueno, va a terminar el libro hablando de cómo lo mínimo es el ornamento definitivo, un delito farisaico, el barroco contemporáneo, que no significa belleza sino culpa. Su efusiva seriedad empuja a civilizaciones enteras a los acogedores brazos de lo camp y de lo kitsch. Lo mínimo es lo máximo travestido, una sigilosa represión del lujo. Cuanto más severas son las líneas, más irresistibles son las seducciones. Su misión no consiste en acercarse a lo sublime, sino en, dice, minimizar la vergüenza del consumo, evacuar el sonrojo, rebajar lo elevado. Y también añadirá que si hay otro espacio también basura paradigmático es el museo, que son, dice, los espacios basura de lo mojigato, monasterios hinchados a la escala de grandes almacenes, y sobre todo esos espacios en los que los comisarios planean montajes y encuentros inesperados en un laberinto de placas de donantes con la astucia del comercio minorista. La lencería se convierte en desnudo acción-cuerpo y la cosmética en historia, memoria, sociedad. Todas las pinturas basadas en retículas negras se apilan en una única se apiñan en una única sala blanca. Grandes arañas, Louis Bourgeois, evidentemente, situadas en la enorme remodelación, se refiere a la Tate de Herzog y de Merón, proporcionan delirio para las masas. No podemos, dice en la página 57, dejar de percatarnos. Ninguna secuencia es demasiado absurda, trivial, insensata, insultante. En su marcha triunfal como suministrador de contenidos, el arte, dice Kohlhaas, se extiende mucho más allá de los límites cada vez mayores de los museos. Fuera, en el mundo real, el llamado planificador artístico esparce la incoherencia fundamental del espacio basura, asignando mitologías difuntas a superficies residuales y urdiendo obras tridimensionales en el espacio sobrante. Ojalá fuera así, porque cuando pensamos en el llamado arte público, por ejemplo en una ciudad como la de Madrid, ya ni siquiera son cuestiones ejecutadas por el planificador artístico, sino directamente por el alcalde,
o por el concejal de turno o por el asesor del concejal, que lo mismo te coloca una cabeza de prensa en la Plaza de Colón que un pebetero en el centro de la ciudad de Madrid, al lado de Cibeles, a 20 metros de un pebetero que se encuentra en la Plaza de Neptuno, o que acepta la donación de un artista cutre total como el tal Ochoa, de una obra concebida hace años que de repente por un extraño trastocamiento de los tiempos se convierte en un homenaje a las víctimas del COVID, y es una donación que luego hay que tapar con una manta y envolverlo como si se tratara de una obra de Cristo, es decir, el Cristo, esto es el cripto absoluto, es decir, la tempestad de inmundicia, el pantano radical en el que se ha convertido el arte en el espacio público. Dirá Kohlhaas que el único discurso legítimo es la pérdida. El arte reabastece el espacio basura en proporción directa a su propia morbosidad. Tal vez los orígenes del espacio basura, dice Kohlhaas, se remonten al jardín de infancia, al kindergarten, al espacio de juegos, al running room. Dado que nos pasamos la vida en los interiores, como los animales en su zoológico, estamos obsesionados por la meteorología, que es lo que vemos los americanos, esto no paran de verlo, ¿verdad? Programas del tiempo en televisión y repeticiones de jugadas del béisbol o del fútbol americano, y actualmente de evolución de la pandemia del COVID, ¿no? Pero también advertirá al terminar el librito que la humanidad está siempre hablando de arquitectura. ¿Qué tal, dice, si el espacio empezase a mirar a la humanidad? Invadiría, dice, el espacio basura al cuerpo, a través de las vibraciones, dice, de los teléfonos móviles. Lo ha hecho ya, mediante inyecciones de Botox o de colágeno, alargamiento de pene, liposucción. Anuncia la terapia genética o génica una reingeniería acorde con el espacio basura. ¿Es cada uno de nosotros una obra en construcción? ¿Es la humanidad la suma de entre 3 y 5.000 millones de mejoras individuales? ¿Es un repertorio de reconfiguración que facilita la intromisión de una nueva especie autofabricada que sería la esfera basura? Esto es lo cosmético desde ahora lo cósmico, es decir, ese espacio basura es un espacio cosmopolítico, pero en realidad cosmético, y podemos decir que liposuccionado y ultra ejercitado, vigoréxico y al mismo tiempo también famélico. Por eso el conejo es la nueva ternera. Ayer veía en la tele, en el programa Sálvame de Telebasura, cómo aparecía un doctor en cirugía plástica que resulta que hace lipoescultura y te quita la grasa de la barriga y entonces te talla tus abdominales. Esto me gustó. Entonces cuando los puso allí, pues de repente todas las que estaban allí sentadas empezaron: ay, pero doctor, ¿usted dónde atiende? ¿Cuánto cobra? Es decir, sé que lo querían hacer ya, pero de inmediato, es decir, que querían tallarse los abdominales, y el problema principal era si volvían a salir esas grasas, esas adiposidades. Dijo, no, cuando se quita la grasa no reaparece, aunque pueda aparecer en otro sitio. Bueno, puede aparecer hasta esa grasa en el cerebro o salirte finalmente por las orejas. Bueno, como decía, quería dedicar la segunda parte de este vídeo a el texto que va a publicar Hal Foster en diálogo con Junk Space, con Espacio Basura, que lo titula Running Room, y que es un texto que en realidad lo que está haciendo aquí en Running Room, en este ensayo que escribe Hal Foster, el Running Room aparece en el copyright como un texto del 2013, publicado aquí originalmente en esta editorial, y también en el 2016. Hay que decir que en realidad se trata de una modificación ligera del texto que ya había publicado en el número del año 2002, el número 100, el número especial de la revista October, de cuyo comité de dirección forma parte el propio Hal Foster. Es decir, no es otra cosa que una modificación del texto de ABCs of Contemporary Design, que es decir, que es el texto que justamente aparecía en este volumen detrás del Junk Space, del espacio basura de Ren Koolhaas. Es decir, lo que hizo fue tomar ese texto, quitar algunas cosas que se referían en general al diseño contemporáneo, pero no a Koolhaas, para adaptarlo a él. Bueno, se trata de un texto realmente también muy brillante, es decir, que lo recomiendo con entusiasmo, en el que Hal Foster, que ha escrito
en distintas ocasiones sobre arquitectura. Ahí está su libro El complejo arte-arquitectura, que está traducido al español en la editorial Turner. También está el volumen publicado en ACAL sobre crimen y diseño, donde habla también de arquitectura y donde se ha referido a arquitectos como Foster, como Piano, como Rogers, y también al propio Ren Koolhaas, en relación con artistas como Richard Serra. Pues aquí le dedica a Jan Space, a Espacio Basura, esta especie de diccionario, es decir, que hace una organización de la A a la Z y trata las siguientes cuestiones. Voy a ser todo lo rápido y sintético que pueda, dado que llevamos ya 40 minutos, ¿no? El primero es el término autonomía. Y sobre todo la importancia que tiene la autonomía como una noción fundamental en el campo de lo estético y de lo artístico, y especialmente la noción de autonomía estética desde Kant hasta las teorías de la modernidad, y como dice, autonomía puede ser una mala palabra, pero tiene también un sentido estratégico, y se puede defender una autonomía estratégica en relación sobre todo con la proliferación del discurso de la hibridación. Y ese discurso de la hibridación tiene que ver también con el espacio basura. El segundo concepto, la segunda noción que va a analizar es bigness, enormidad o lo enorme, lo gigantesco, lo muy grande, y en esa dimensión del bigness se refiere a esa noción que va a proponer Koolhaas en el año 1993, en la que ya habla de la importancia que tiene lo desmesurado, la gran escala, sobre todo por la importancia que tiene el ascensor, que como hemos dicho es uno de los elementos fundamentales del espacio basura, el ascensor, la escalera mecánica y el pladur. Y como en el año 93 Koolhaas va a hablar de una forma muy optimista con respecto al ascensor, que dice es un modelo programáticamente alquímico, de una alquimia programática que favorece una diversidad interna y que amplía la escala de los edificios y que tiene ese valor de una impresionante instrumentalidad, pero va a ser un tema sobre el que se va a ir desencantando. También es cierto que en esa época, a comienzos de los años 90, la Oficina de Arquitectura Metropolitana, OMA, de Koolhaas, va a llevar adelante el plan de Euralil, un complejo, ¿verdad?, en Francia, y sobre todo va a iniciar grandes proyectos arquitectónicos, y en ese momento hay esa fascinación por la gran escala. 8 años después, es decir, ya a comienzos del siglo XXI, va a ir cada vez cuestionando más esa escala de lo gigantesco, y va a señalar que el Young Space es en realidad el fracaso, el naufragio del gigantismo de la modernidad. El siguiente concepto o término que introduce es Bonaventure, y se refiere con ello al Hotel Bonaventure de Portman del año 1964 en Los Ángeles, y sobre todo lo introduce aquí para hablar de ese edificio que, como sabemos, es crucial en el texto de Frederick Jameson, publicado en el año 1984, en el ensayo que va a publicar en la New Left Review sobre el posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío, que va a ir revisando y que se convierte en uno de los textos fundamentales de la posmodernidad, y va a hablar de ese espacio del hotel en Los Ángeles de Portman, el Hotel Bonaventure, como ese espacio extravagante, como una especie de espacio neobarroco, que va a ser entendido ya en el 87 por Koolhaas como algo que tiene que ver con un espacio cuya misión principal es intimidar, pero sobre todo con esa aparición de los edificios que tienen un carácter de folie o una dimensión delirante, como lo será no solamente el Hotel Bonaventure de Portman, sino también el Guggenheim de Bilbao. El siguiente se llama conditional, aludiendo a lo condicionado, al aire acondicionado, que es el que permite o necesitan las grandes estructuras, que es el material o el elemento que se analiza en el libro que ya he mostrado. Esto va a hacer que saque hoy hasta músculo gracias a levantarlo tantas veces, la guía del shopping del proyecto que hace el Harvard Design School, y es evidentemente en esos grandes shoppings donde se crea ese espacio que necesita o que tiene que estar con aire acondicionado, y sobre todo aquí es donde nos va a recordar Hal Foster que el Young Space es solamente un subsistema que no tiene superestructura, que nunca está terminado y que sin embargo está cerrado, aunque su cerramiento es un cerramiento provisional. El siguiente concepto es consumismo, consumerismo, esta dimensión del consumo, un consumo que está destinado a la obsolescencia
planificada, y aquí recordar la importancia que tiene la idea de bajo construcción o en construcción, running room, algo que está en construcción, pero también la importancia que tiene el análisis del consumismo, de la sociedad de consumo que hace Jean Baudrillard, y sobre todo en la transformación de la economía simbólica o de la implosión de los signos y de la emergencia de los simulacros, que es una cuestión que Hal Foster va a utilizar en algunos de sus textos sobre la posmodernidad, sobre todo en su fantástico texto sobre el fetichismo a la mercancía en relación con el minimalismo, donde también retoma la teoría del cultor de cargo. El siguiente es design, diseño, y va en él decir, entre otras cosas, que los diseñadores gráficos son los grandes chaqueteros de la contemporaneidad, y sobre todo esa dimensión de lo diseñado o de la obsesión por el diseño tan característica en la posmodernidad. El siguiente es Environments, y dirá que el mundo del diseño total es un sueño de la modernidad que ha terminado por ser una forma perversa en el pancapitalismo del presente. El siguiente se titula Finitud, y en él va a hablarnos sobre todo de la relación que tiene la crítica que aquí se establece del espacio basura con el Art Nouveau, y sobre todo con la crítica del Art Nouveau y la crítica de las estéticas a final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, tal y como la realizó Adolf Loos, y el texto de Running Room sobre todo establece una conexión entre la crítica moderna de la arquitectura de Adolf Loos y la crítica de la espacialidad posmoderna tal y como la establece Ren Koolhaas, de ese espacio posmoderno devenido global ya a comienzos del siglo XXI. El siguiente texto se titula Gesamtkunstwerk, y dirá que estamos confrontados con la dimensión medúsea de las reificaciones del capitalismo industrial, y la idea de la obra de arte total ha sido revigorizada en las prácticas actuales, y para Koolhaas el Giant Space es una especie de Gesamtkunstwerk kitsch que tiene que ver con aquello que viene después de la tragedia y de la farsa. En este sentido, el trabajo que aquí hace Hal Foster en torno al junk space, al espacio basura de Koolhaas, tiene que ver también con lo que plantea en su libro recién aparecido del 2020, What Comes After Farce, que es lo que viene después de la farsa, recordando la famosa fórmula o la famosa frase de Carlos Marx: la historia se repite dos veces, primero como tragedia, después como farsa. El siguiente texto se titula Hell, y nos recuerda que Sartre dijo que el infierno son los otros, y aquí lo que hace Foster es recordar esa frase de espacio basura donde nos dice que el espacio basura es como estar en un jacuzzi permanente con millones de tus amigos, pero como el junk space, el espacio basura, es un kindergarten grotesco, pero sobre todo es una especie de reconfiguración, dice con brillantez en la página 52, de una especie de nuevo jardín de las delicias, pero un jardín infernal, pintado por un bosco contemporáneo, es decir, que Koolhaas sería como el bosco contemporáneo, una mezcla entre el bosco y dice interminable terminal, la terminal interminable, en el sentido de Jens G. Ballard. El siguiente texto es indisciplina, y sobre todo aquí señalará cómo el Giant Space es el fracaso de la grandeza, como os he dicho, y tiene que ver con la implosión de la posmodernidad, y sobre todo cómo aquí hay una letanía en la que la impresión que se tiene es que todo se ha desdibujado, y cómo el texto de Koolhaas habla de una letanía de la pérdida del espacio, de cómo lo horizontal ha sido abandonado, la transparencia ha desaparecido, ya no hay ningún tipo de perspectiva, ya no hay planes arquitectónicos, estamos en una especie de nivel cero, en una terminal hollowness, es decir, en la terminal hollowness, la terminal del vacío. El siguiente es el término junk, es decir, y cómo el espacio basura se encuentra en todas partes, y sobre todo, bueno, parece como un término, el junk space, que tuviera la función casi del maná o del concepto de maná en Marcel Mauss, y también en la reinterpretación de esa noción de maná de Marcel Mauss en sus textos de antropología, tal y como lo revisara en relación con el término polinesio, tal y como lo revisará Claude Lévi-Strauss. El siguiente es cool,
haciendo un juego entre cool y col, el nombre Kohlhaas, el apellido Kohlhaas, y nos hablará de cómo en Delirious New York, que mostraba antes también el libro, es fundamental en Delirious New York de Ren Koolhaas la paranoia crítica o el método daliniano paranoico crítico, y cómo esa dimensión de lo paranoico crítico se combina en Koolhaas con las lecciones de Las Vegas de Venturi, Scott Brown y Senour, recordando el texto del año 1972, donde hablan de la grandeza y la belleza del strip de Las Vegas. El siguiente concepto es l'idée, esto es decir, el poco o un poco, y nos hablará sobre todo de el sueño de la desmaterialización en la arquitectura moderna, la obsesión por la levedad y la ligereza, que es esa noción que está también en Milan Kundera. Bueno, en Bad New Days, en el libro publicado antes de What Comes After Farce, en la editorial Verso, tiene también unas reflexiones sobre la cuestión de lo abyecto, lo traumático y la obsesión por la transparencia, y en el Art Architect Complex, en el complejo Arte Arquitectura, también habla constantemente de esta cuestión de la levedad, de la transparencia, como términos muy utilizados dentro del campo de la arquitectura, tanto en relación con la insoportable levedad del ser de Milan Kundera, cuanto con la primera de las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, una levedad o una transparencia que luego son al mismo tiempo pesadez y tienen que ver también con la opacidad. Y este sueño de la desmaterialización o de la levedad tiene que ver también con la pesadilla de la desrealización. El siguiente es el concepto de mimetic, que es uno de los conceptos que maneja en Bad New Days, abyecto, mimético, archívico, precario, poscrítico. Es una de las 5 nociones que maneja allí, hablando del mimetismo exacerbado y también del camuflaje. Y aquí hablará de esta noción de lo mimético, poniéndola en relación con Calles de Dirección Única, Heimanstrasse, del año 28 de Walter Benjamin, también recordando que la guía del shopping del Harvard Design School con Koolhaas tiene mucho que ver con el proyecto de las arcadas, con el proyecto de los pasajes de Walter Benjamin, pero también como Young Space tiene que ver con una relectura del pop, pero también con el Independent Group y con figuras como Rainer Vanhan, con Richard Hamilton, con John McKell y con Eduardo Paolozzi. El siguiente término es no row, esto es la ausencia de un frente, y aquí habla del shopping como este melting y esta dimensión de un melting pot, de un espacio donde todo se combina, y también de esa no row culture y de una cultura del marketing, y sobre todo cuál es el tipo de política que implica este Young Space, y nos dirá que el Young Space también tiene que ver con la idea de las subjetividades o las colectividades reducidas a la condición de basura. Esto tendría que ver también con el lumpen y con el lumpen proletariado. El siguiente es el concepto de outmoded, es decir, de lo anticuado y de lo obsoleto, y aquí remite a la idea del chiffonier, del chiffonier, le vin de chiffoniers, tal y como aparece en Las Flores del Mal de Baudelaire, pero también la idea de la ruina, así nos recordará como en Das Passagenwerk, en el Benjamin habla de cómo Balzac fue el primero que habló de las ruinas de la burguesía, y sobre todo de esa dimensión de las ruinas que aquí tiene que ver con la valoración del obsoleto y lo anacrónico, por ejemplo en el surrealismo, que es un tema que ha analizado Hal Foster en Compulsive Beauty, pero también con lo residual tal y como aparece en Kurzwitters y particularmente en el Merzbau, y hablará de la relación entre mierda y mercado, es decir, entre lo estercolar y el régimen de la propiedad, pero también esa dimensión de la basura, como aparece, por ejemplo, y del bank, como aparece en Paolozzi, pero también como aparece esa dimensión de lo residual en Claes Oldenburg, en su instalación La Calle o La Tienda de los años 60, pero también esa dimensión de lo precario, como se encuentra en Isa Gensken o en Thomas Hirschhorn, al que Hal Foster ha dedicado muchísima atención, escribiendo sobre él textos específicos, pero también incluyéndolo como referente de lo precario en Bad New Days, y volviendo también sobre estos artistas en What Comes After Farce. También hablará del post-fordismo y sobre todo de cómo el Young Space es una aberración, pero sin embargo es el centro de nuestra cultura, y cómo el postfordismo es un criterio fundamental para analizar la arquitectura y la concepción de la ciudad contemporánea.
Luego viene una noción que me parece también tremendamente actual, que es quarantine, es decir, cuarentena, y la utiliza para hablar de Delirious New York y de la cultura de la congestión, pero también del no solamente espacio delirante, sino también del defensive space, del espacio defensivo, en el sentido de los espacios defensivos de Oscar Newman, pero también cómo se podría hablar del proyecto de modernización, cómo conduce, o el corolario del proyecto de la modernización es los espacios de control, no solamente en el sentido de el Harvard Design School Guide to Shopping, sino también en el sentido de la neobiopolítica o de la nueva biopolítica, que es la biopolítica del nomos planetario, tal y como la entendiera Giorgio Agamben hablando del campo, es decir, hablando del campo de concentración, en este caso de Guantánamo, y alude específicamente a Guantánamo, y es un tema este de releer a Agamben en relación con el arte contemporáneo y las dinámicas sociopolíticas actuales que reaparece en el libro What Comes After Farce, que viene después de la farsa. El siguiente es el texto que da título a la parte del libro que ha escrito aquí Hal Foster, Running Room, y aquí retomará una famosa consideración que hace Karl Kraus en 1912, en la que dice que existen aquellos que son incapaces de distinguir entre una urna y un urinario. Bueno, y esta diferencia para distinguir entre una urna y un urinario es algo que le llevará a rescatar la noción de Spielraum, de espacio de juego, para recordar que el juego es una categoría fundamental en el campo de la estética, sobre todo en el caso de la estética de Schiller y con gran influencia, y esa dificultad para distinguir entre una urna y un orinal es algo que está en Los, es decir, que es algo que dice Karl Kraus en relación con lo que comparten Los y él, y sobre todo esa dimensión del ornamento que era un crimen, y esa crítica del ornamento como algo criminal en Los corresponde también con la crítica que hace Kohlhaas del Giant Space, como hemos dicho antes, como algo que tiende hacia lo fascista o lo fascistizante. La siguiente noción es espectáculo, donde recordará la importancia que tiene el libro del 67 de la sociedad del espectáculo de Guy Debord, y dirá que Debord define el espectáculo como capital acumulado hasta el punto en el que se convierte en una imagen. Y dice Hal Foster, 45 años después de esta definición se podría mostrar que la inversión de esta frase también es verdadera, es decir, el espectáculo es una imagen acumulada hasta el punto en el que se convierte en capital, efectivamente. Y ese capitalismo contemporáneo es el capitalismo, nos dirá aquí, de los algoritmos y de los dobles, de la conducción algorítmica, y por tanto la desorientación espacial contemporánea no solamente es la del junk space, la del espacio basura, sino también la del, dice Foster, span time, es decir, la del tiempo del span. La siguiente es la noción de tipología, hablando de las tipologías de los espacios basura, donde retoma la noción de informe, es decir, la noción de lo informe de Josh Bataille, esta noción de informe que van a utilizar en muchos textos Rosalind Krauss, pero que también es crucial en la exposición que hizo con Isa Lambois, el Informe Mode d'Emploi, en el Pompidou, y nos hablará de las tipologías de espacios basuras, retornando a Victor Gruen, el padre del centro comercial, y lo que supone el trabajo de John Gerde al final del siglo XX. Y bueno, y sobre todo cómo hay esas concepciones de espacios de transición, espacios de circulación, amontonamientos y también ramificaciones o estructuras laberínticas que están perfectamente ordenadas. La siguiente es la noción de universal, es decir, cómo este espacio basura se ha convertido en un símbolo, en una referencia universal, un espacio claustrofóbico para Kohlhaas, tan claustrofóbico como era para Adolphe Loos el Art Nouveau. La siguiente noción es la de virtual, y nos hablará de cómo esa dimensión del espacio virtual es la de los nuevos programas de identificación corporativa, los sistemas de señalización y las arquitecturas integradas digitalmente o computacionalmente, y se está produciendo una desterritorialización, que es una noción que evidentemente aquí rescata Hal Foster de Gilles Deleuze, de Deleuze y Guattari, esto es de Anti-Edipo y de Emile Plateau. El siguiente es without qualities, es decir, sin cualidades, y esta idea de una arquitectura sin cualidades es algo que retoma
Foster de Robert Musil, contemporáneo de Adolf Loos, de El hombre sin atributos, y esta asunción de un espacio sin atributos que en realidad domina el mundo es lo que está Ren Koolhaas describiendo en Espacio Basura. El siguiente es X y nos hablará de esa dimensión en la que dice que hay dos modelos que han guiado los estudios críticos de la arquitectura de la posguerra y dice la post-war architecture y también del arte de la posguerra, que es la oposición lógica de lo post, en el sentido del posmodernismo, con el neo, es decir, las relaciones entre las lecturas posmodernas y las neovanguardias y toda esa dimensión de también el establecimiento de nuevos puntos de partida, donde también se encontraría las referencias a como por ejemplo el deconstruccionismo de Zaha Hadid vuelve sobre el concretismo soviético. Y estos dos modelos de lo post y de lo neo son en realidad paradigmas de lo no paradigmático y tienen que ver con un régimen de inconmensurabilidad, pero también con la incapacidad para establecer las viejas teleologías modernistas. El penúltimo de los temas que presenta Foster es Yes, esto es esta especie de dimensión afirmativa, en la que nos hablará de esta especie de expansión, diríamos esto casi optimística, irrefrenable del espacio basura, para darnos cuenta de cómo también el atentado del World Trade Center supuso, o el post-World Trade Center, una crítica de la arquitectura prometeica, es decir, de esta dimensión de algo prometeico que tiene un espíritu tecnológicamente imperial y que habría también que tratar de aprender a decir no y también criticar o someter a revisión la retórica ingenieril, que es algo que hace Ren Koolhaas en su texto Content del año 2003, y sobre todo habría que activar una nueva capacidad de lo negativo, en una especie, podríamos decir, casi de retorno de Barleby con el I will prefer not to. Y por último, el último de los términos es zona, en el que vuelve a hablar del hombre sin cualidades, del hombre sin atributos de Musil, y sobre todo nos va a señalar cómo para Koolhaas el espacio basura es un espacio también sin cualidades, un espacio de desorientación. Pero sobre todo dice esa desorientación, dice Hal Foster en la página 75, esa desorientación está hoy sometida a los criterios de las nuevas ingenierías y por ejemplo de Google, y como hoy lo que se está es sobre todo ajustando nuestras vidas a los datos, ¿no? El control space, el control del espacio, inaugura el triunfo de la estadística, y ese triunfo de la estadística del que hablaba en The Harvard Guides to Shoppings se ha ampliado en nuestra época, que es una época de autoritarismo algorítmico, y terminará diciendo que los modelos del Giant Space, eso lo dice Koolhaas, tienen un fascismo latente que a veces recurre a la simpatía. Si el Giant Space es una zona encriptada, también nos recuerda a Gravity's Rainbow o a Stalker de Tarkovsky. También es un espacio que está como inspirado por la paranoia en la lectura de Koolhaas, y termina el libro diciendo again, even if there is no outside, así si no hay exterioridad al giant space, al espacio basura, también there is still running room to be made in its cracks, ¿no? Bueno, tendríamos sin duda que buscar dónde están las fracturas o las posibilidades escapatorias del espacio basura, y a lo mejor, o en cierto sentido, las nuevas propuestas, porque Koolhaas está constantemente ajustando sus propuestas, sometiéndolas a revisión, criticándose, cayendo también él mismo en la desmesura, como sería en su proyecto para la televisión en China, haciendo proyectos que muchas veces nos dejan desconcertados, pero desplegando siempre un pensamiento crítico en el que esta sugerencia final de Foster de que vale, el espacio basura parece que no tiene salida, no tiene exterioridad, pero tenemos que tratar de buscar un nuevo margen de maniobra o un espacio de escapatoria, algo que craquele, fisure o abra una nueva posible salida, y tal vez es lo que está sugiriendo, especialmente por medio más de la interrogación y del cuestionamiento en el Countryside Report que acaba de presentar en el Museo Guggenheim de Nueva York. Bueno, 1 hora
y lamento haberlo hecho tan largo, pero la cosa tal vez lo merecía, una hora de darle vueltas a este texto de comienzos del siglo XXI, publicado hace ya prácticamente 20 años y que me parece que sigue teniendo una extraordinaria vigencia. Por tanto, es un libro que recomiendo, pero que además digo que es uno de los libros que más recomendaría a todos los que os interese aproximaros a cuestiones de arquitectura, pero también de análisis de la estética y de la forma de la vida contemporánea. Espacio Basura, de Ren Koolhaas, publicado en la editorial Gustavo Gili.